como ya nos había mencionado Lisset, pues tenemos el escenario para el planeamiento estratégico, el escenario para el planeamiento operativo institucional multianual, ¿no? Que es un instrumento nuevo que se ha sumado a la cadena de planes estratégicos regulados por el CEPLAN. El día de hoy tenemos principalmente 3 puntos que vamos a desarrollar en este seminario y los invito a ustedes también a participar con vuestros comentarios, con vuestras preguntas. El contenido comprende 3 puntos: un marco general del planeamiento operativo institucional, un escenario para la implementación de este plan operativo institucional multianual y algunas apreciaciones finales. Muy bien. Desde el año 2017, el CEPLAN emitió la Directiva 001-2017 de la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN, que ustedes pueden ver la figura en pantalla, y ahí en esa directiva se estableció el ciclo del planeamiento para la mejora continua, ¿no? Este ciclo de planeamiento para la mejora continua es un nuevo arreglo del planeamiento estratégico que regula el CEPLAN y que tiene que estar inmerso en todo el quehacer de las entidades públicas del sector público, ¿no? Que son conformantes del SINAPLAN, es decir, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Este ciclo para el planeamiento estratégico para la mejora continua comprende 4 fases, ¿no? 4 fases. Conocimiento integral de la realidad, es decir, conocer aquellas necesidades de la población. Quiénes la padecen, qué necesidades son, dónde están, quiénes la padecen con mayor frecuencia, en qué áreas, en qué departamentos y cuáles son sus principales características de esas necesidades, ¿no? Entonces, todas las entidades públicas que tienen a su cargo la entrega de productos a través de bienes y servicios, pues tienen que tener ese conocimiento, ¿no?, acerca de la población a la cual atienden. Muy bien, y luego la siguiente fase es el futuro deseado, es decir, una vez que se ha determinado ya, ¿no?, se conoce la problemática de las necesidades de la población, pues lo que hay que determinar es cuál podría ser ese cambio o ese futuro deseado al cual se puede aspirar, es decir, en las condiciones de cambio que se buscarían en esta población, ¿no? Entonces de eso se trata ¿no?, la segunda fase de este ciclo de planeamiento para la mejora continua, ¿no? Evidentemente, entre la primera y la segunda tiene que haber mucha información, diagnóstico, evidencias, información cuantitativa que sirva de respaldo y de base para justamente ir a la tercera fase, que comprende políticas y planes coordinados. Entonces ahí ya empieza el tema del planeamiento estratégico en sí, cuando ya se empieza a plasmar a través de objetivos, metas, acciones estratégicas, etcétera, ¿no? Todos aquellos aspectos que se buscan mejorar en la población, pero ya se plasman a través de objetivos. Y a su vez, estos objetivos en indicadores y en metas, ¿no?, para hacerlos cuantificables, ¿no? Entonces, de eso se trata esta tercera fase. Pero no solamente se trata de que haya planes estratégicos, sino que a su vez estos estén articulados y coordinados. Y ese punto es vital justamente para poder cumplir toda esa cadena de resultados que vamos a ver más adelante y que el CEPLAN ha establecido. Y el cuarto punto, que es una constante, ¿no?, y que ayuda justamente a que el ciclo se vuelva a repetir, ¿no?, pero evidentemente siempre en una cuestión ascendente de mejora, es el seguimiento y la evaluación, ¿no? Evidentemente, a través de información y de los resultados que se arroje a través de la medición de indicadores, entre otra información, pues se va a poder hacer seguimiento y establecer a ver qué tanto hemos avanzado, en qué debemos de corregir, qué decisiones debemos de tomar para futuro. Y para que justamente este ciclo se vuelva a repetir, pero ya en una situación de mejora, siempre de mejora continua, ¿no? Entonces, estas son las 4 fases que comprende el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Y evidentemente, es uno de los escenarios para el plan operativo institucional multianual. Muy bien, entonces, ya conocemos este ciclo para el planeamiento estratégico para la mejora continua, pero a su vez yo les mencionaba que en el tercer punto de políticas y planes articulados, ¿no es cierto?, era la tercera fase de este ciclo de planeamiento para la mejora continua. Y acá tenemos una figura, que también es del CEPLAN, en el cual ha establecido con niveles de articulación y niveles también
de políticas y planes, ¿no? Y cómo esto se articula. Entonces, nosotros empezando por el Estado, ¿no? Que lo tenemos en la parte de arriba, tenemos las políticas de Estado. Y esas políticas de Estado, ¿dónde las tenemos inscritas? Pues a través del Acuerdo Nacional. Hoy en día son 35 políticas de Estado, ¿no? Y que marcan lineamientos generales para que se pueda implementar todas aquellas intervenciones en el sector público, ¿no? Y a partir justamente de estas políticas de Estado del Acuerdo Nacional es que se planteó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Este plan mayor que sirve de paraguas para los demás planes, ¿no? A los cuales los demás tienen que articularse a este plan nacional, ¿no? Y como ya sabemos, este plan se aprobó en el año 2011 y cuya vigencia va hasta el 2021, es decir, al 2021 ya vence este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Digamos, en la franja de territorio y gobierno, nosotros tenemos la Política General de Gobierno. En el 2018, por primera vez, y a través de una normativa publicada en el peruano, se aprobó la Política General de Gobierno, que es la apuesta del actual presidente, el señor Vizcarra, hacia el 2021. Esta Política General de Gobierno contiene 5 ejes, ¿no? Y cada uno de esos ejes tiene lineamientos, que son justamente esas prioridades que han marcado este periodo gubernamental para poder hacerlas viables, ¿no? Y posibles en el ámbito público. Y a su vez, también tenemos las políticas nacionales. También en el año 2018 se emitió el Decreto Supremo 029, el cual reglamentaba las políticas nacionales. Y a partir de ese decreto, pues, uno de los actores principales en esta formulación de las políticas nacionales es el CEPLAN. ¿Por qué? Porque tiene que brindar asistencia técnica a las entidades que van a formular las políticas nacionales. Y es por ello que en el 2018 también el CEPLAN emitió la guía para las políticas nacionales. Hoy en día tenemos alrededor de 7 políticas, al menos 7 políticas nacionales aprobadas bajo los lineamientos del CEPLAN y en el marco de ese decreto 029, ¿no? Entonces, empezando por allí, pues a su vez estas políticas nacionales se van desagregando en políticas sectoriales o multisectoriales. Y estas políticas sectoriales y multisectoriales pues van a tener reflejo en los planes estratégicos sectoriales, multianuales, ¿no? De los sectores. O también en el plan estratégico multisectorial, según corresponde, ¿no? Luego tenemos en otra jerarquía las políticas regionales, las cuales también tendrían que tener reflejo en los planes de desarrollo regional concertado, ¿no? Y asimismo la política local, provincial, que tendría reflejo pues en el plan de desarrollo concertado local de la provincia, y la política distrital, que tendría su reflejo en el plan de desarrollo local del distrito. Nosotros podemos ver también ahí, ¿no?, que no solamente se establece una jerarquía de políticas, sino que en los planes también podemos ver cómo se da esa articulación, ¿no? Entonces, podríamos empezar que el PECEN y el Plan Estratégico Multisectorial se tienen que articular al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? O sea, el plan multianual de los sectores y el plan multisectorial tienen que tener su articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El Plan de Desarrollo Regional Concertado tiene que tener su articulación con los planes sectoriales de los sectores, ¿no?, multianuales de los sectores, o los planes multisectoriales. El Plan de Desarrollo Local de la provincia, a su vez, tiene que tener articulación con el Plan de Desarrollo Regional de departamento donde se encuentra esta provincia. Y a su vez, el Plan de Desarrollo Local del distrito tiene que tener articulación con el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia, ¿no? Entonces, así nosotros vamos viendo a través de esta figura cómo se da esa articulación de los planes. Y en la franja de la entidad pública, nosotros tenemos ya la parte más operativa, ¿no?, donde está la política institucional. Y enmarcado en la política institucional, pues se establecen 2 planes, ¿no?, que son los siguientes: el Plan Estratégico Institucional PEI
¿no?, de las entidades, que son pliegos presupuestales, y el Plan Operativo Institucional POI, que es lo que vamos a hablar más adelante. Muy bien, y evidentemente, de manera transversal, están estos elementos del seguimiento y la evaluación, ¿no? Y ahí está, como ya les mencionaba anteriormente, los planes estratégicos, ¿no?, de todos los niveles de gobierno, pues también tienen su reflejo en esta cadena de resultados que ha establecido el CEPLAN, o también se podría llamar cadena de valor, ¿no? Entonces, los planes, como son el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, las políticas nacionales, el PECEN de los sectores o el PEN, el Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado, ¿no?, están, digamos, inscritos en los primeros eslabones o los más altos eslabones de esta cadena, ¿no?, a partir de resultados iniciales hasta resultados intermedios, resultados finales y el impacto agregado, que vendría a ser ese conjunto, ¿no?, esa sumaria de la intervención de todos, ¿no?, del impacto que se espera lograr en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Muy bien, y en cuanto al PEI y al POI, pues que son los planes institucionales, entonces tenemos que el PEI, ¿no?, ¿qué refleja dentro de esta cadena de resultados? Pues va a reflejar productos y va a reflejar resultados iniciales. Es decir, todo el contenido del PEI debe estar orientado a esos dos eslabones de la cadena. Y en el caso del POI, lo que se establezca allí, pues está referido a insumos, ¿no?, y actividades operativas. Entonces, así vamos enmarcando, ¿no?, esta jerarquía de planes, el ciclo de planeamiento estratégico, la cadena de resultados, que son parte del escenario para la implementación de este plan operativo institucional multianual, ¿no? En el plano institucional, ¿no?, para entrar ya más de lleno hacia estos planes más operativos, tenemos el plan estratégico institucional, ¿no? Y es importante lo que se define en esta guía del planeamiento institucional del CEPLAN, que dice que es un instrumento de gestión que define la estrategia del pliego. Cuando nos dice esa palabra o esa frase de la estrategia del pliego, entonces quiere decir que el plan estratégico institucional se elabora y se aprueba a nivel de pliego presupuestal, ¿ya? Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿ya?, a nivel de pliego presupuestal. Bueno, para lograr sus objetivos, claro, objetivos que tienen que estar plasmados en ese plan, ¿no? Y además dice en un periodo mínimo de 3 años. Mínimo de 3 años. O sea, se tiene que establecer un PEI para 3 años o también se podría establecer para 4 años, para 5 años, ¿no? O sea, mínimo 3 años. Entonces, esos dos elementos es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Es importante tenerlos en cuenta. Bueno, otro aspecto importante del PEI es que el PEI sienta las bases para la elaboración del POI. La elaboración del POI no empieza desde el POI, en realidad empieza desde el PEI. ¿Por qué? Porque entre el PEI y el POI tiene que haber una articulación entre las acciones estratégicas institucionales y las actividades operativas. Y a su vez, se va a ir cimentando también esta vinculación plan-presupuesto, ¿no?, como lo voy a explicar más adelante. Muy bien, decíamos que este plan estratégico institucional tiene objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales. Entonces, en referencia a los objetivos estratégicos institucionales, estos definen resultados, ¿no?, para que así nos quede en la memoria, resultados. Si nosotros recordamos esa cadena de resultados, ¿qué tipo de resultados serían? Resultados iniciales, ¿no? Como recordaremos aquí está en esta figura, que el PEI, pues, está, ¿no?, en la cadena de resultados a ofrecer resultados iniciales. Entonces, resultados. ¿Pero resultados en quiénes? Bueno, tenemos ahí dos ámbitos. Uno, resultados en las condiciones de vida de la población a la cual atiende la entidad, ¿verdad? De acuerdo, por supuesto, enmarcado en su quehacer, en su misión, ¿no?, en su normativa y en sus funciones sustantivas. Y de otro lado, también resultados ¿en qué? En las condiciones internas de la entidad, es decir, lo que hace la entidad para mejorar sus procesos de manera interna, ¿no?
estos dos ámbitos, digamos, en el que se van a establecer los resultados que se tienen que ofrecer a través de la implementación, ¿no?, de los objetivos estratégicos institucionales, pues marcan dos tipos de objetivos estratégicos institucionales, los llamados tipo 1 y tipo 2, ¿no? Los objetivos estratégicos tipo 1 ya sabemos que van a estar cimentados en los productos que se traducen en bienes y servicios que se entregan a la población. Y los tipo 2, como ya habíamos mencionado, pues van a mirar hacia adentro de la entidad, ¿no? Y va a procurar la mejora, ¿no?, de ciertas condiciones y procesos internos de la entidad. Entonces, estableciendo esta diferencia también de objetivos estratégicos tipo 1 y tipo 2, pues las acciones estratégicas vendrían a ser esas iniciativas que van a ayudar a que estos objetivos estratégicos se cumplan, ¿no?, las acciones estratégicas. De suerte que cada objetivo estratégico que se formule tiene que ir acompañado de un conjunto de acciones estratégicas que hagan posible y que fortalezcan que este objetivo se cumpla. Muy bien, en el caso de los objetivos estratégicos tipo 1, ¿no?, como ya decíamos, estos tipo 1 están referidos a la población a la cual atiende la entidad. Entonces, sus acciones estratégicas respectivas van a estar referidas a los bienes y servicios finales, ¿no?, bienes y servicios finales entregados a los usuarios externos de la entidad. De suerte, entonces, que los objetivos tipo 1, como sus acciones estratégicas, están mirando hacia afuera de la entidad, porque evidentemente los usuarios, los beneficiarios de la entidad están fuera de la entidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos también esos aspectos a tomar en cuenta. Por otro lado, los objetivos estratégicos tipo 2, ¿no? Tipo 2, y que sus acciones estratégicas institucionales respectivas van a estar referidas a bienes o servicios intermedios que la entidad tiene que hacer para producir los bienes y servicios finales. En estas acciones estratégicas de objetivos tipo 2, también recae todas aquellas mejoras internas que la entidad quisiera realizar para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en temas de sus sistemas de información, en temas de capacitación, en temas de fortalecimiento institucional, de posicionamiento institucional, entre otros aspectos, ¿no? Esos aspectos pueden ser incluidos aquí en estos tipo 2, ¿no?, en estas acciones estratégicas tipo 2. También va a ser importante incluir en estas acciones estratégicas tipo 2 algunas referidas y algunos objetivos también tipo 2 referidos a la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Ya el CEPLAN ha establecido que las entidades tienen que formular al menos un objetivo estratégico institucional que pase por tipo 2, que es referido a la gestión de riesgo de desastre. ¿Y esto en razón de qué? En razón de la situación que ocurrió en el año 2017 con el fenómeno del Niño. Muy bien. Estos objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales son registradas en el aplicativo CEPLAN, ¿no? El aplicativo que ya el CEPLAN ha dispuesto desde el año 2016 en las entidades públicas para que registren el PEI, pero también el POI, ¿no? Muy bien. Entonces, pero también en el marco justamente de la formulación de objetivos estratégicos institucionales y de acciones estratégicas institucionales, se tiene que formular una ruta estratégica, es decir, se tiene que realizar una priorización única y ascendente, ¿no?, de objetivos y de acciones estratégicas. Se tiene que hacer en primer lugar, una priorización a nivel de objetivos estratégicos institucionales, como podemos ver en la figura, que también es del CEPLAN. ¿Qué sucede con eso? Para hacer la priorización, es decir, para ir marcando la ruta estratégica institucional de la entidad, ¿no?, a nivel de objetivos estratégicos institucionales, pues se tiene que verificar la relevancia del objetivo, como también el cierre de brechas, es decir, las metas que se vayan a poner, ¿no?, en los indicadores de estos objetivos institucionales, qué tan amplia es la brecha. Entonces, hay que hacer esas dos evaluaciones, o sea, relevancia del objetivo y mirar las brechas por cerrar para establecer esa priorización a nivel de objetivos estratégicos, ¿ya? Y por otro lado, también dentro de cada objetivo estratégico institucional
se tiene que hacer una priorización a nivel de acciones estratégicas, a nivel de acciones de cada objetivo estratégico institucional. Y estas acciones estratégicas, ¿cómo se va a hacer esta priorización? Bueno, se tiene que tomar en cuenta dos aspectos. Una, ¿cuál es el poder de la influencia que cumplen estas acciones estratégicas con respecto al objetivo estratégico institucional a la cual pertenecen? Es decir, ¿qué tanto estas acciones estratégicas realmente procuran alcanzar estos objetivos, ¿no? Y por otro lado, también va a ser un criterio relevante para evaluar esta priorización a nivel de acciones estratégicas en la experiencia de la institución, la experiencia que tiene en la implementación, ¿no?, de los bienes y servicios que otorga a la población o en todo caso para sus condiciones internas. Podemos ver también ahí el cuadro, una vez que se establece esta priorización, podemos ver que también se tiene que acompañar, ¿no?, y articular a la PGG, es decir, a la Política General de Gobierno. Cada objetivo estratégico institucional se tiene que vincular con los lineamientos de la Política General de Gobierno que correspondan y con los ejes de esta política. De manera similar, las acciones estratégicas institucionales también se tienen que vincular con los ejes de la PGG y a su vez con los lineamientos según corresponde, ¿no? Entonces, de esa forma, tenemos descrita, ¿no?, esta ruta estratégica que va a acompañar a la intervención de la entidad por el periodo de vigencia del PEI. Ruta estratégica que no solamente es importante a este nivel, sino que también tiene que tener reflejo en el POI. Otro aspecto fundamental que es importante, y aquí es donde yo les decía, ¿no?, que a partir del PEI también se inicia esta vinculación con el presupuesto, ¿no?, sobre todo con las categorías presupuestales, ¿no?, donde tenemos que están la distribución y se da la asignación y distribución del presupuesto, las categorías presupuestales. Entonces, cada acción estratégica institucional se tiene que vincular con las categorías presupuestales. Y de acuerdo a este cuadro que tenemos allí, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Para aquellas acciones estratégicas de objetivos tipo 1, ya sabemos que estas acciones estratégicas tipo 1, de objetivos tipo 1, están referidas a bienes o servicios finales que se entregan a la población, es decir, los bienes y servicios que se entregan a la población. Entonces, ¿cómo van a hacer su articulación con las categorías presupuestales? Bueno, se manifiesta que debe ser a nivel del programa presupuestal, pero en específico a nivel de productos de los programas presupuestales. Y también a nivel de estas acciones presupuestarias que no redundan en productos, es decir, que no pertenecen a programas presupuestales. Pero dentro de estas APENOP, ¿en qué aspectos? En aquellas APENOP que tengan que ver con la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos, ¿no? Más bien, mientras que las acciones estratégicas para objetivos estratégicos tipo 2, es decir, de los bienes y servicios intermedios que produce la entidad para mejorar su servicio para la población hacia afuera, pues estas se van a articular ¿con qué aspectos de las categorías presupuestales? Con las acciones centrales y también con los programas presupuestales, pero a nivel de acciones comunes, Y a su vez también se van a articular con APENOP. ¿Pero qué APENOP? Aquellas APENOP que no tengan que ver con la provisión de bienes y servicios. Entonces, a través de este cuadro podemos ver que, por un lado, se establece la vinculación ya, ¿no?, con aspectos del presupuesto, con lo que comprende el Sistema Nacional de Presupuesto, y a su vez también da pase ya, nos va delineando hacia la formulación del POI. En esta figura de aquí, nosotros tenemos, entonces, ¿no?, la articulación tanto del PEI como del POI, ¿no? Como habíamos explicado anteriormente, pues a nivel de PEI se establecen objetivos estratégicos institucionales, ¿ok? Estos objetivos, cada uno de ellos, tiene que tener asociado o vinculado un conjunto de acciones estratégicas, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no?, las que la entidad haya considerado pertinente vincular, ¿no? Pueden ser una acción estratégica, 2, 3, según sea el caso, ¿no?, que permita, por supuesto, acciones estratégicas, el número
de acciones estratégicas que permita, por supuesto, contribuir al logro del objetivo. A su vez, cada acción estratégica institucional va a tener reflejo en el plan operativo institucional, ¿no? ¿A través de qué? A través de las actividades operativas. Entonces, cada acción estratégica institucional va a tener vinculado o asociado un conjunto de actividades operativas que van a estar reflejadas en el plan operativo institucional, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa vinculación, planeamiento institucional, ¿no? Con el planeamiento operativo institucional. Entonces, ahí tenemos esa figura que nos ayuda a ver esta articulación. De otro lado, y ahí sí entramos de lleno a hablar, ya hemos hablado lo anterior, nos ha, digamos, descrito este escenario general, ¿no? Donde se plasma la implementación de este plan operativo institucional multianual, que es un instrumento, como ya les decía, es un instrumento novedoso que se ha insertado en la cadena de planes estratégicos que regula el CEPLAN y que cuando empezó, el CEPLAN lo estableció en octubre 2018. Pero fue a partir del año 2019, los primeros meses, donde se aprobó y se formuló. Y cuando se empieza a implementar ya este plan operativo multianual, pues a partir de este año, a partir del año 2020. Entonces vamos a ver cómo ha sido este recorrido, ¿no?, de elaboración y de aprobación de este plan operativo multianual, siguiendo, por supuesto, los lineamientos del CEPLAN. Muy bien, en primer lugar tenemos que cada entidad, cada institución, pliego presupuestal, elabora un PEI, ¿verdad? Elabora un PEI, ¿no es cierto? Un plan estratégico institucional. En esta guía del CEPLAN, ¿no?, y sobre todo en esta resolución de presidencia de marzo del CEPLAN, de presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN, de marzo del año 2019, se establecía que las entidades debían haber validado y actualizado sus PEI para un periodo mínimo hasta el año 2022. Entonces, todas las entidades, ¿no?, la mayoría de ellas han empezado justamente a actualizar sus PEI y básicamente lo han establecido para un periodo 2022, es decir, 3 años, como manda también la guía, ¿no? Mínimo para 3 años. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, a partir de ese PEI multianual 2022, pues ya se empezó a establecer, ¿no?, la elaboración del plan multianual que debería de contener, por supuesto, las actividades operativas e inversiones que son necesarias para ejecutar, ¿qué cosa? Las acciones estratégicas institucionales que están inscritas en el PEI respectivo, ¿no? Por supuesto, también respetando la vigencia del PEI. Entonces tenemos el plan operativo institucional multianual, ¿no? Multianual. Muy bien, que el año pasado la mayoría o muchas entidades lo formularon para el periodo 2022. Muchas entidades formularon para ese periodo el plan operativo institucional multianual. Y por supuesto, esto fue elaborado y aprobado más o menos entre los meses, entre enero y abril 2019. Sobre todo para las entidades del gobierno nacional. Para las entidades de los gobiernos regionales y locales, se extendió un poquito más el plazo hasta mayo del año pasado, para que puedan aprobar su plan operativo multianual. Muy bien. Entonces, de este plan operativo multianual, de acuerdo a los lineamientos del CEPLAN, se tiene que tomar el primer año para tener el POI anual, Muy bien. Entonces, este POI anual que se toma del primer año, que se desprende del primer año de este POI multianual, pues tiene que pasar por 2 etapas, ¿no? Una que se conoce como POI anual ajustado, y que en este caso, ¿a qué POI correspondió? Al POI 2020 ajustado. ¿Y eso entre qué meses debió haber sucedido? Bueno, ese ajuste debió haber sucedido entre mayo y noviembre 2019. Entre mayo y noviembre de 2019. ¿Y en base a qué se hace ese ajuste? ¿O se hizo ese ajuste? Bueno, en base a la priorización establecida, ¿no?,
y a la asignación del presupuesto total de la entidad. Cuando dice aquí, en base a la priorización establecida, recordemos que en el PEI establecimos una ruta estratégica, ¿verdad? Pero a nivel de POI también se tenía que establecer una priorización de actividades operativas que vayan acorde a esa ruta estratégica. Entonces, por eso es que aquí menciona que el ajuste se tenía que realizar de acuerdo a la priorización establecida y a la asignación del presupuesto total de la entidad. Ya recordamos también que entre los meses de abril o de mayo a junio, abril a junio, pues el MEF emitió los techos presupuestales multianuales para las entidades. Entonces, por eso, en base a esos techos también presupuestales, es que se tenía que hacer el ajuste del POI correspondiente al año 2020. Luego de ello, ese POI anual ajustado pasaría ya a la etapa de POI anual consistente con el PIA, y que en este caso ha correspondido al POI 2020, ¿no? Consistente con el PIA. ¿Y eso cuándo se aprobó? Se aprobó en diciembre de 2019. O sea, muchas entidades aprobaron su POI 2020 consistente con el PIA, y eso lo podemos verificar a través del peruano, ¿no? Lo aprobaron en diciembre de 2019. Pero hay todavía varias entidades que en estos días, en estos primeros días de enero del 2020, lo están aprobando y publicando, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se entiende esto de el POI anual consistente con el PIA? Pues, ¿en qué medida se hace eso? El año pasado, ¿no?, se aprobó el presupuesto para el año fiscal 2020 en noviembre del 2019 y se dio a través de un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 014, ¿no?, 2019, que aprobó el presupuesto para el año 2020. Muy bien, entonces, con la aprobación de ese presupuesto, las entidades que son pliegos presupuestales tenían que haber aprobado su PIA, es decir, su presupuesto institucional de apertura. Entonces, con ese presupuesto institucional de apertura aprobado, es que las entidades han tenido que hacer una revisión de ese POI ajustado, tuvieron que hacer una revisión para ver si hay consistencia entre lo que se había colocado en ese POI anual ajustado y con lo que establece el PIA, que es el presupuesto final con el cual las entidades inician su ejecución a partir de enero 2020. Entonces, de esta forma se hizo eso que el CEPLAN llama POI anual consistente con el PIA, ¿no? Y que fue aprobado en diciembre de 2019 para muchas entidades, otras recién están aprobando y publicando en enero de este año, y que, por supuesto, ya va a tener ejecución o está teniendo ejecución a partir de este año, ¿no? En este año. Muy bien. De manera similar que para el PEI, pues el POI multianual, el POI anual ajustado y el POI anual consistente con el PIA también son registrados en el aplicativo CEPLAN, ¿no? Muy bien. En el aplicativo CEPLAN. Entonces, la formulación del POI, ¿no? No está aislado de los demás sistemas administrativos. Evidentemente, tiene relación con los demás sistemas administrativos, en especial con el Sistema Nacional de Programación de Inversiones, ¿no?, de la Programación Multianual de Inversiones, el Sistema Nacional de Presupuesto Público y el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, que son estos sistemas también. Bueno, el de Presupuesto Público ya hace tiempo ha atendido a la multianualidad. En cambio, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el año pasado, en el año 2018, se emitió un decreto legislativo 1439, el cual establece la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Entonces, este es otro sistema administrativo que también pertenece al MEF y que ya ha atendido a esta multianualidad, ¿no? Entonces, y el CEPLAN también ha ingresado a esta multianualidad en congruencia también con los sistemas administrativos. Muy bien, entonces por eso es que en esta lógica de interrelación y de articulación con los sistemas administrativos, pues tenemos en primer lugar ya el planeamiento, como nosotros habíamos establecido y habíamos visto, políticas y planes nacionales, territoriales, ¿no?, el PEI y el POI multianual. ¿Ya está? Eso es en el nivel de planeamiento.
Luego, en la programación logística, como ya había mencionado, pues tenemos el cuadro multianual de necesidades. Y ese cuadro multianual de necesidades, ¿de dónde se desprende? Pues se va a desprender del POI o se va a elaborar con base al POI multianual, ¿no? Ese cuadro multianual de necesidades. Y luego tenemos la formulación y aprobación del presupuesto, y esto es parte, ¿no es cierto? Es parte de las fases de la programación, de la ejecución presupuestal, y ahí tenemos, ¿no? El presupuesto multianual, que ya más o menos se dan entre los meses de mayo a junio, la propuesta de presupuesto, que luego se establece en un proyecto de ley de presupuesto, luego de ello se aprueba el presupuesto finalmente y las instituciones, que son pliegos, aprueban su presupuesto multiinstitucional de apertura, su PIA, ¿no? En la etapa de preejecución, es decir, antes que se ejecute el POI, muy bien, tenemos este POI anual, como ya decíamos, del POI multianual se desprendía el POI anual, y ese POI anual que se ha desprendido, pues ha servido para que se formule el plan anual de contrataciones, ¿no? El plan anual de contrataciones, que también es regulado por el MEF. Y en el año ya, o en el periodo de ejecución, es decir, ya en el presente año, ¿no? 2020, pues tenemos el presupuesto de bienes, servicios u obras. O sea, eso ya cuando se empieza a ejecutar tanto las metas físicas como financieras de POI. Y siempre va de la mano, pues, el seguimiento y la evaluación para la mejora continua. Porque, de hecho, en el caso del POI ha establecido el CEPLAN que se haga un seguimiento mensual y trimestral, ¿no? Y en el caso de la evaluación, pues, también evaluaciones trimestrales y una anual, ¿no? Muy bien. Y en el caso específico del presupuesto, pues, el plan operativo institucional también tiene, ¿no? Se vincula mucho más con ciertos elementos del presupuesto. Habíamos visto en anteriores láminas que ya desde el PEI, las acciones estratégicas institucionales se tenían que vincular con las categorías presupuestales. Pero en el caso del POI hay otros elementos más que se suman a la vinculación con el presupuesto y que tiene que ver con la estructura funcional programática, con las categorías presupuestales también, con las fuentes de financiamiento y las genéricas de gasto, ¿no? Es decir, todos aquellos elementos que tienen que ver con el tema de ingresos y gastos, ¿no? Con el tema de ingresos y gastos, de acuerdo a los clasificadores establecidos por el MEF, ¿no? Muy bien, un reflejo así, que se los dejo para que esta figura, que es del aplicativo CEPLAN, ahí establece justamente cómo se da esta vinculación del planeamiento con el presupuesto, pero en términos de registro, ¿no? Del registro del POI en el CEPLAN. Y podemos ver que tenemos, bueno, se tiene que nombrar un centro de costo, luego se tiene que, esas acciones que se vayan a registrar, se tiene que elegir el objetivo estratégico institucional al cual se van a vincular estas actividades operativas, ¿no? A su vez, con qué acción estratégica institucional se va a vincular dentro de ese objetivo institucional. Y acá tenemos, ¿no? Acá se tiene que definir o se tiene que establecer justamente la articulación con las categorías presupuestales que ya decíamos pueden ser programas presupuestales, APENOP o acciones centrales. Y dentro de cada una de esas categorías presupuestales, ¿con qué programa o proyecto? ¿No? ¿Con qué programa o proyecto? O también con qué actividad, acción u obra se va a establecer, ¿no? Asimismo, tomando en cuenta la estructura funcional programática, ¿no? También hay que establecer ahí con cuál se va a vincular y se tiene que colocar también la actividad presupuestal, ¿no? A la cual se va a vincular la actividad operativa. Muy bien, una vez definido esto, ¿no? Parte de la articulación es ya establecer con todo lo definido ya hacia arriba, es decir, con el objetivo, con la acción estratégica, la categoría presupuestal, con la estructura funcional programática, con todo eso ya vinculado, pues cada actividad operativa se tiene que ir plasmando y registrando en el aplicativo CEPLAN, pues por un lado sus metas físicas mensualizadas,
¿no? Como lo podemos ahí ver ahí en la figura, sus metas físicas mensualizadas y totalizadas también, el total anual, y tomando en cuenta también su unidad de medida, ¿no? Porque cada actividad operativa tiene que tener una unidad de medida. Asimismo, se tienen que ingresar los montos, ¿no?, financieros que van a corresponder a cada fuente de financiamiento y rubro de la fuente de financiamiento y con la categoría de gasto al cual corresponde, ¿no? Entonces, de esta forma se ingresa al aplicativo CEPLAN para hacer esa vinculación también del plan con el presupuesto. También se tiene que establecer a nivel de POI, pues, cuál va a ser esa articulación con la política general de gobierno, con qué eje y con qué lineamiento de la política general. Y finalmente se tiene que establecer se tiene que definir en todo caso para cada actividad operativa, pues el ubigeo, es decir, dónde se va a realizar la actividad operativa. ¿Dónde se va a realizar? Entonces eso se tiene que definir aquí a nivel de departamento, provincia y distrito, ¿no? Un tema importante también en esta implementación del POI, pues evidentemente es la modificación del plan operativo institucional, ¿no? No es novedoso que se haga la modificación al plan operativo institucional, no es novedoso, sino lo novedoso es cómo ahora se ha planteado, cómo es que lo ha planteado el CEPLAN, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que ya también habíamos explicado, un PEI para mínimo 3 años, ¿verdad? Acá está los años que tiene el PEI. Y acá está el plan operativo multianual, ¿no?, que también tiene que ir en concordancia con el periodo de vigencia del PEI, como ya habíamos dicho. Entonces, ¿para quién se hacen las modificaciones del plan operativo institucional? Para el POI anual, ¿no? Ese primer año que se desprende del POI multianual, entonces el primer año que se desprende vendría a ser y que es el que está en ejecución actualmente, o sea, el POI 2020, y el CEPLAN lo que ha planteado es hacer o recomienda hacer 4 modificaciones en el año, recomienda, pero tomando en cuenta esta figura trimestral, ¿no? Es decir, cada entidad tiene que ir, en cada trimestre tiene que ir evaluando a ver si lo que se propuso en ese trimestre, pues lo va a poder cumplir o no, o tiene que hacer algunas modificaciones al POI, ya sea porque va a incrementar actividades operativas o porque va a reducir metas físicas o porque el presupuesto se ha reducido o se ha incrementado, según sea el caso, ¿no? De acuerdo a esas modificaciones, pues se va a plantear, tiene que evaluar si es que va a hacer alguna modificación a su POI en el primer trimestre, ¿no? Y luego también tiene que en el segundo trimestre hacer el mismo ejercicio, evaluar a ver si es que tiene que hacer modificaciones. Pero en cada trimestre, ¿no?, que si la entidad, en la medida que va evaluando, si tiene que hacer modificaciones, tiene que mediar, ¿no?, o tiene que servir de respaldo para que estas modificaciones se hagan, pues el informe de evaluación, el informe de implementación del POI, ¿no? Si ese informe de implementación del POI recomienda que se tenga que hacer modificaciones al POI, bueno, entonces la entidad lo podrá hacer. De manera similar, estas modificaciones del POI también tienen que ser registradas en el aplicativo CEPLAN. Es decir, en el aplicativo CEPLAN se registra todo, ¿no? Desde el registro, el seguimiento, la articulación con el PEI, todo eso se tiene que registrar en el CEPLAN. Pero a su vez también dentro de otras causales que puedan implicar la modificación del POI está cuando se modifica el PEI, ¿no?, se debe modificar el POI multianual en el periodo al cual corresponda, ¿no? Y si el POI anual es afectado por esta modificación, bueno, la entidad tiene que realizar su modificación con previo análisis que yo les decía de este informe de implementación. Muy bien. Entonces, para ir finalizando ya con este escenario que se muestra, hemos visto que el escenario va no solamente desde el POI mismo, sino desde lo más alto, ¿verdad? Hemos visto desde las políticas de Estado, las políticas nacionales, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la jerarquía de políticas nacionales
en el nivel nacional, en el nivel territorial, como en el nivel institucional, pero también la articulación de planes estratégicos, ¿no? Y luego, cómo empezó a insertarse este POI anual en el escenario, ¿no?, de la cadena de planes estratégicos y de la cadena de resultados que ha establecido el CEPLAN. Entonces, en base a todo ello, en base a lo que está ocurriendo hoy en día y en base también a lo que ha establecido la directiva, quiero dar las siguientes apreciaciones, ¿no? Apreciaciones que son como pasos hacia adelante, que tal vez podrían evaluarse para que se den, o en todo caso algunos retos que se deberían de tomar en cuenta para poder tener un POI multianual implementado de la mejor manera. Muy bien, uno es que se establezca la interfaz del aplicativo CEPLAN con el CIAF, ¿no? Como yo les mostré en una lámina anterior, se hacía el registro de las metas físicas y de las metas presupuestarias, pero la interfaz con el CIAF evitaría ello, por un lado, pero no solamente para evitar duplicidad de esfuerzos, sino que también se podría establecer una mejor vinculación entre plan y presupuesto de manera armónica que refleje exactamente todas aquellas variaciones que también hay en el presupuesto y cómo van de la mano con la ejecución de las metas físicas del POI, ¿no? Entonces, por eso es que sería importante que se establezca esta interfaz entre el aplicativo CEPLAN y el CIAF, pero a su vez también, y esto de manera progresiva, con los demás sistemas administrativos. También va a ser importante evaluar la dinámica de la modificación trimestral del POI con la dinámica de la modificación del presupuesto de las entidades. Por supuesto, a partir del año pasado, el CEPLAN ha establecido la modificación del POI de manera trimestral, como ya les había mostrado. Pero hay que ver si esa dinámica trimestral va de la mano y está en armonía con las modificaciones a nivel de presupuesto que se dan en las entidades públicas, ¿no? Modificaciones, como ya sabemos, tanto internas como entre entidades, ¿no? Entonces vamos a ver, y sería importante evaluar si esa dinámica de ambos, ¿no?, de ambos instrumentos, lo que se ha planteado para el POI y lo que se establece para el Sistema Nacional de Presupuesto, van de la mano, ¿no? Entonces eso va a ser necesario evaluar esa experiencia, a ver qué tan concordantes son, ¿no? De otro lado, la metodología establecida en la guía para el planeamiento institucional del CEPLAN establece la articulación del PEI con el POI, y eso ya nos ha quedado claro, ¿no?, a través de las acciones estratégicas institucionales, a través de la vinculación con las categorías presupuestales y luego el POI con las actividades operativas, etc. Pero lo que no tenemos todavía, ¿no?, y va a ser ya parte de que el CEPLAN más adelante nos dé noticias de nuevos lineamientos metodológicos para ver cómo se vincula el PEI con los demás planes estratégicos de mayor jerarquía. Es decir, cómo se va a vincular, cuáles van a ser esos lineamientos metodológicos para vincular el PEI con el PCEN, con el Plan Estratégico Multisectorial, con el Plan de Desarrollo Regional Concertado y con el Plan de Desarrollo Local Concertado, ¿no? Pero eso esperamos que en los próximos meses podamos tener esas guías metodológicas. De hecho, hay una guía metodológica que todavía está como documento de trabajo en la página web del CEPLAN referido a la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? Pero hace falta que se establezca de mejor manera esta articulación del PEI con estos planes de mayor jerarquía. Y bueno, eso es lo que yo ya había mencionado. No queda clara la dinámica de la modificación del POI en concordancia con el PEI. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la guía del CEPLAN dice, del POI multianual se toma el primer año, ¿verdad? Y por supuesto este POI multianual va de la mano con el periodo de vigencia del PEI, ¿verdad? ¿Y qué hacemos ahora al otro año, con cara al 2021? O sea, con cara a que el POI 2021, o sea, del año 2021, tenga que aprobarse en diciembre. Sí, pero ¿qué hacemos? De esa multianualidad que habíamos aprobado 2022, ya el 2021 no correspondería al primer año, sino al segundo. Pero la guía dice primer año. ¿Ya? Y si en este año establecemos o aprobamos, elaboramos y aprobamos, ¿no?, las entidades, mejor dicho, un POI multianual 21-23
vamos a suponer. Entonces, ese 21 y 23 ya no estaría de acuerdo con el periodo de vigencia del PEI, que era 2022. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos el PEI también. Entonces, ahí es donde no queda muy clara todavía cuál va a ser esa dinámica entre la modificación del PEI en concordancia con el PEI. También va a ser importante, ¿no? Reconsiderar el tratamiento de las inversiones en el POI, considerando para estos proyectos de inversión pública en especial a nivel de componente, porque en la guía se establece que a nivel de componente de los proyectos de inversión pública, pues se tenga que hacer una redacción y colocarle un código del PIB al cual corresponde. Ya, pero un componente de un proyecto de inversión pública podría ser de mayor envergadura que una actividad operativa. Además, hay que tomar en cuenta que el componente de los proyectos de inversión pública tienen actividades asociadas, ¿verdad? Actividades. Y cada una de las actividades tiene una unidad de medida diferente entre ellas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a poner en el POI, a nivel de estas inversiones, de los PIB, a nivel de componente, le ponemos el código del PIB, ¿y qué unidad de medida le ponemos? ¿No? Entonces, por eso va a ser importante que eso también se revise y se evalúe, ¿no? De otro lado, hacia adelante, y en la medida que se disponga, o sea, es decir, por parte del MEF se disponga de nuevos lineamientos, ¿no? Para los tipos de programas presupuestales, ¿no? Estos se irán integrando al planeamiento estratégico y al planeamiento operativo. ¿Por qué? Porque en el año 2018 el MEF, ¿no? A través del decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público se ha establecido por primera vez también dos tipos de programas presupuestales: los programas presupuestales orientados a resultados y los programas presupuestales institucionales. Entonces ya será cuestión de también, estamos a la espera de que el MEF pueda emitir lineamientos para justamente establecer todo lo concerniente a la elaboración y aprobación de estos tipos de programas presupuestales. El POI se ha incorporado, como les había mencionado, a esta dinámica multianual del PEI, pero la vigencia de este debe establecerse para mínimo de 3 años. Es decir, el PEI podría entonces sobrepasar la vigencia del PECEN o del Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? Entonces, también considero que sería un punto importante evaluar. Y finalmente, ¿no? Tal vez considero que podría plantearse más bien un PEI para 3 años, pero con actualización anual. Y esto, por supuesto, manteniendo lo esencial de la estrategia institucional y de los objetivos institucionales que están referidos justamente a la entrega de bienes y servicios para la población, ¿no? Establecer un PEI de 3 años, pero con actualización anual. Entonces, dejo estas reflexiones finales para tomar en cuenta y los invito, ya como lo había mencionado Lisette, pues en la próxima semana, a partir del 27, tenemos este curso del Plan Operativo Institucional, donde vamos a ver en mayor profundidad estos elementos o estos elementos que les he mencionado en mayor profundidad, y espero que este seminario haya sido también de su agrado. Muchas gracias por su atención con ustedes y les paso con Lisette. Muchas gracias. Gracias, profesora Elisa. Y bueno, este 27 la profesora Elisa nos va a acompañar, ¿no? Ella va a ser la encargada de poder brindar, capacitarnos en la elaboración del plan operativo institucional. ¿Correcto? Bueno, muchas gracias. De Moquegua, Luis Enrique, muchas gracias por haber participado en el seminario. De Apurímac, Abancay, Chincheros, muchas gracias, estimados participantes, por seguirnos todos los lunes en este seminario. Agradecemos también a Oxapampa, Villarrica, Puerto Maldonado, y seguimos con Apurímac, ¿no? Cusco,
Estamos muy felices de que ustedes puedan compartir esta capacitación y sepan que Desarrollo Global siempre estará todos los lunes brindando los últimos alcances, donde van a aprender a desarrollar sus capacidades estratégicas y técnicas de elaboración del planeamiento operativo institucional multianual. Por favor, solo escríbanos o llámenos al 933-875-021, ¿no? O al 993846321, ¿correcto? Y pueden solicitar el 10% de descuento por haber participado en este seminario. Y recuerden que se le va a brindar totalmente gratis por su inscripción el curso de gestión por procesos. Espero nosotros hayamos contribuido a poder mejorar el desenvolvimiento de sus competencias en sus trabajos. Se despide Lisette Navarro a nombre de Desarrollo Global. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.